Muy buenos días, estudiantes del grado 11. Bienvenidos a su clase de química. El tema de hoy, nomenclatura de aldehídos. Bueno, entonces, en la primera parte, que está en la parte superior del tablero, veremos algunos aldehídos muy básicos que tocamos en la clase anterior, los nombramos. Y en la segunda parte, entonces, veremos unas estructuras cíclicas ancladas a un grupo aldehído y pues miraremos en qué cambian los nombres, cómo se escriben en nomenclatura UPAC. La primera estructura que vemos en esta parte es uno de los aldehídos más sencillos que veíamos la clase pasada y simplemente diremos que vamos a llamarlo siempre el metanal, que veíamos que era también uno de los más frecuentes, de los aldehídos más frecuentes. Recordemos la terminación al para aldehídos. El segundo también es uno de los que estudiamos la clase pasada y nosotros veíamos que básicamente la diferencia estaba en que anclado a este carbono o que unido a este carbono encontramos un CH3. ¿Listo? Esa era básicamente la diferencia. Entonces nosotros lo llamamos un etanal. Es como si tuviéramos un grupo acá unido de una ramificación, ¿cierto? Entonces por eso lo llamamos etanal y la terminación al. Y en este último, pues básicamente lo que nosotros vemos es que es una cadena, ¿cierto? Que tiene 3 carbonos, por lo tanto nosotros le ponemos el prop, ¿cierto? Y como estamos hablando de un aldehído, pues finalizamos propanal. ¿Listo? Básico para poderlos identificar, que nosotros tengamos en cuenta este tipo de doble enlace de oxígeno y también que el carbono tenga acompañado un hidrógeno también ahí al ladito. ¿Listo? Ahora vamos a ver las estructuras cíclicas, cómo las nombramos. Y es que hay que tener algo muy en cuenta en este tipo de casos, y es que nosotros vamos a tener una palabrita clave cuando veamos estructuras cíclicas como estas dos que tenemos aquí, y la palabra es carbaldehído. Vamos a tener muy en cuenta, pero vuelvo y repito, solamente para estructuras cíclicas. Lo primero que analizamos, efectivamente se trata de un aldehído. Vemos aquí la estructura característica y vemos que hay un ciclo, ¿cierto? Un ciclo hexano por tratarse de 6 lados. Entonces vamos a ver cómo escribiríamos esa estructura. Entonces, lo primero que colocamos es el ciclo, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá más pequeñito para que nos quepa. Esto es lo mismo. Lo primero que vamos a poner es que es un ciclo, ¿cierto? Ahora que es un hexano, y luego entonces va a llevar la palabra que les había dicho que es muy importante, ciclo hexano carbaldehído. Sí, señora. Baldehído. Bien. ¿Listo? Este carbaldehído hace referencia a que es un aldehído, ¿sí? Pero que está ese carbono unido a una estructura cíclica. Entonces el nombre total sería ciclohexano carbaldehído. ¿Listo? Ahora vamos a ver esta estructura que tenemos al ladito. Vamos a borrar aquí para que nos quepa. Y vamos a mirar. Igual es un ciclo, entonces colocamos ciclo, pero en este caso no es un hexano, sino es un pentano, ¿cierto? Entonces ponemos ciclo, pentano, y volvemos a colocar la estructura del aldehído con una estructura cíclica que es ciclopentano carbaldehído. Carbaldehído. Y es muy importante que tengamos eso en cuenta con estructuras cíclicas, por eso pongo 2 ejemplos para que lo tengamos en claro. Pero ahora nos encontramos en la parte final con un anillo de benceno, ¿cierto? Un anillo de benceno unido a un aldehído. Entonces veríamos que allí encontramos
una estructura que la vamos a llamar diferente. Podríamos poner también el carbal, pero para efectos de que estamos hablando de un anillo de benceno, vamos a ponerlo acá más chiquitico, de que estamos hablando de un anillo de benceno, entonces el nombre se simplifica y podemos decir que es un benzaldehído, que es un benzaldehído. ¿Listo? Cuando hablamos con un anillo de benceno, recuerden estos dobles enlaces, o nosotros también podríamos ejemplificarlo o ponerlo de esta forma y ya sabemos que estamos hablando de un benceno. Bien, entonces ahora vamos a ver algunas estructuras lineales y cómo nosotros podríamos poner su nomenclatura. En este primer caso es un aldehído también muy sencillo, contamos carbonos, la cadena pues principal está muy sencilla, una cadena de 4 carbonos, siempre empezamos por donde se encuentra el aldehído, 1, 2, 3, 4, es decir que ponemos el prefijo but y como no hay ningún enlace y como estamos hablando de un aldehído, entonces ponemos la terminación butanal. ¿Listo? Así de sencillo, no tenemos ningún tipo de ramificación, por eso queda así sencillito. Ahora aquí pues la cosa cambia un poquito porque tenemos una ramificación, ¿cierto? Entonces lo mismo. Tenemos contamos 1, 2, 3, 4 carbonos, es decir que estamos hablando de un but también, ¿cierto? Pero, número 1, encontramos que en esta estructura hay una ramificación, ¿cierto? Que la encontramos en el carbono 2 y también hay un doble enlace que se encuentra en el carbono 3. ¿Cierto? Entonces, como les decía, lo primero que colocamos, bueno, ya colocamos que es la cadena de 4 carbonos, ¿cierto? Y ahora vamos a colocar la ramificación. La ramificación se encuentra en el carbono 2. ¿Qué ponemos? Vamos a borrar estos numeritos para que no nos confundan. Ponemos el 2, ponemos que es ese radical se trata de un metil, ¿cierto? 2 metil. Ahora, ¿qué ponemos? Ponemos la indicación de en dónde se encuentra el doble enlace, no lo podemos dejar pasar por alto. El doble enlace se encuentra en el carbono 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces ponemos, venga para que nos dé más espacio, 2, raya, 3, ¿cierto? Que es en donde encuentro el doble enlace, 3, raya, el but que habíamos colocado, pero ya no lo colocamos como butanal, ¿cierto? Porque ese es cuando tenemos la cadena sencilla, pero como aquí tenemos un enlace doble, entonces colocamos butenal. ¿Listo? Cambiamos esa vocal y la debemos tener muy en cuenta a la hora de, ¿sí? En la cadena hay enlaces dobles o no. ¿Listos? Entonces el nombre de este compuesto sería 2-metil 3-butenal. Listo. Ahora vamos a ver aquí otro ejemplo, pero pues simplemente con una cadena que es un poquito más larga. En este caso contamos carbonos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Es decir que nosotros estamos hablando de una estructura PEN, ¿verdad? Por los 5 carbonos que hemos contado. Ahora repetimos lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior. Vamos a ubicar en dónde se encuentra, primero que todo, el radical. 1, carbono 1, 2, 3, 4. En el 4 yo tengo un metil. Y da la coincidencia que en este mismo carbono 4, 1, 2, 3, 4, encuentro el doble enlace. Entonces vuelvo y escribo 4, raya, pentenal. ¿Listo? Así quedaría en este caso este compuesto. ¿Por qué no lo contamos de aquí para allá?
porque contamos los carbonos en donde primero tengamos esta característica del carbono unido al hidrógeno y al doble enlace del oxígeno, es decir, el grupo aldehído. Siempre contamos de ahí el primer carbono, por eso nos queda en este sentido. Hay algo que quisiera decirles también, que en algunas literaturas o de pronto en algunos libros, en algunos ejemplos, no vamos a encontrar esta estructura como tal, sino que algunos la ponen como un CHO. ¿Listo? De pronto también alguna vez se vayan a encontrar esto mismo. Pero ya sabemos, y yo la coloco así como para que nosotros podamos visualizar el aldehído, que tenemos un doble oxígeno, un hidrógeno unidos a un carbono simple.